Si me trabo mucho, perdonad, es muy tarde, son las... Bueno, para mí es muy tarde, con la edad que tengo ya, para mí las 10 de la noche es muy tarde, sobre todo para grabar. Y después de trabajar, limpiar toda la casa y demás, así que si me trabo mucho, lo siento. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Por fin puedo decir que ya he acabado el segundo semestre de Psicología en la UOC. Estamos a día 5 de julio, que es cuando estoy grabando este vídeo, y ya definitivamente tengo todas las notas y he superado el segundo semestre, así que nada, ya tenemos el primer año. Estoy muy contenta. Pero antes os voy a hablar un poco de cómo ha sido este segundo semestre y un poco pues el feedback sobre las asignaturas y qué me han parecido, qué notas he sacado. Antes de nada, un inciso, sé que hablar de notas puede resultar un poco vanidoso, pero la verdad es que yo lo hago no para fardar de absolutamente nada, porque además este semestre me ha costado un montón. Simplemente lo hago porque creo que está muy bien que haya gente que esté interesada en empezar en la UOC y quiera saber cómo son las asignaturas antes de matricularse en ellas, a lo que puede aspirar, y también un poco que, no sé, encontrar un poco la motivación, ¿no? en vídeos como estos para matricularse incluso de las 5 asignaturas, aunque se esté trabajando a jornada completa y se esté independizado, haya que llevar una casa, tengas animales que cuidar. Hijos, ahí ya no entro porque ya es otro mundo, es otra historia completamente diferente, lo dificulta muchísimo más y no soy quien para hablar de ello. Pero sí que es cierto que me gusta motivar un poco a la gente que haya estado en mi misma situación mucho tiempo dudando de si meterse en una carrera con más de 30 años, con todas estas responsabilidades fuera de los estudios y nada más, y por eso hago ese tipo de vídeos. Si escucháis un ruido de fondo o no se oye muy bien, lo siento, es que tengo el ventilador porque ya empieza a hacer un calor insoportable y no quiero tener abierto porque si no entran los mosquitos y no me conviene. La primera es Fundamentos de Investigación en Psicología. Esta asignatura, la verdad es que es una asignatura que dicen que es bastante complicada en la carrera de Psicología en la UOC. A mí particularmente sí que me ha parecido complicada. No creo que llegue a tanto como otras, como pueden ser Psicobiología, aún no la he cursado, de hecho la voy a hacer en este tercer semestre. Pero sí que la verdad es que, bueno, los apuntes en este caso son bastante más complejos. Yo he notado que me faltaba material o que el material no estaba adecuadamente explicado y que quizá hubiésemos necesitado también algo más de vídeos, de cursos de aprendizaje audiovisuales, con ejercicios prácticos para poder entender mejor el tema en cuestión. Con esta asignatura la verdad es que no empecé con muy buen pie, porque en la primera PEC saqué un 5 y era la primera PEC que entregaba y tenía esa nota. Es decir, vale que llevaba muy poco recorrido de carrera, que solamente había hecho el primer semestre, pero un 5 me parecía exagerado porque realmente le dediqué muchas horas a esa PEC. Creía que no era tan complicada como al final se vio en el promedio del aula, que es decir, muchísima gente suspendió esa primera PEC y los que aprobamos con notas muy bajas, por los pelos. Entonces de ahí surgió un grupo de WhatsApp y la verdad es que gracias a ese grupo, bueno, hubieron muchísimas quejas, el profesor al final tuvo que darnos una explicación de por qué había sido así, animándonos a mejorar para la segunda PEC, etc. Pero la verdad es que hubieron muchísimas quejas, incluso se pensó en hacer una serie de firmas y hablarlo directamente con la UOC para ver qué estaba pasando, porque no parecía algo normal. Al final, gracias a este grupo, una persona pasó el contacto de un profesor particular que daba asignaturas de este tipo, y entonces pues yo decidí empezar a hacer también
junto con mucha gente de este grupo, clases particulares. Me fue tan bien que pasé de un 5 a una media de notable, incluso en una PEC llegué a conseguir un excelente, una A. Así que la verdad es que estoy súper contenta con haber decidido hacer clases particulares. Obviamente era un desembolso más de dinero, pero al final los apuntes de la UOC de esta asignatura eran tan complicados porque no había apenas material audiovisual con vídeos que pudieran explicarte. Al final esta asignatura te enseña las bases de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, y cómo llevar a cabo una investigación desde los dos enfoques, ¿no? Con las dos tipologías. Y la verdad es que en el tema de la investigación cuantitativa yo notaba que faltaba material, que estaba todo muy bien explicado teóricamente, pero necesitábamos más contenido audiovisual, como hemos tenido en otras asignaturas de ejercicios prácticos o de números, para tener integrar los conceptos de una mejor manera, ¿no? Así que al final pues nada, decidí optar por el profesor particular, es la única en la que he tenido profesor particular, y al final la nota media que me ha quedado es de un 7,97. Bastante bien, la verdad, contenta, he aprendido un montón gracias a hacer las clases particulares. Al final, como todo, la UOC tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Ya os he dicho que ha sido un semestre en el que no he tenido mucho feedback de los profesores, más bien al contrario. En esta aula en concreto el profesor se centraba mucho en responderte con mírate de nuevo este apartado, léete esta página, pero no te ayudaba en sí a resolver tus dudas en el foro. Entonces te tenías que buscar mucho tú por tu cuenta la información, o lo que he hecho yo acabando de ir a un profesor particular. Así que nada, asignatura superada. Es una asignatura que requiere esfuerzo, sobre todo a la gente que no sea mucho de números, como es mi caso, y es la base, o sea que es muy importante tener todos los conceptos bien adquiridos, porque seguidamente existe fundamentos de investigación cuantitativa y fundamentos de investigación cualitativa, que son dos asignaturas que vas a tener durante los semestres de la carrera. Siguiente asignatura, Psicología del Desarrollo 2. En este caso yo ya había cursado Psicología del Desarrollo 1, entonces pues con toda la confianza dije vamos a por Psicología del Desarrollo 2, que tiene que ser muy parecida y me va a gustar mucho. Sí que es verdad que en Psicología del Desarrollo 1 saqué una media de 9, me saqué la asignatura con un 9, fue la asignatura que más me gustó y me pareció súper bonita. Ya lo dije en un vídeo anterior hablando de ella. En este caso no me ha gustado tanto. Sí que es verdad que la etapa de la adultez emergente y la vejez, o el envejecimiento, que es lo que más trata esta asignatura, me han encantado. Es decir, me parecen súper interesantes, he aprendido muchas cosas, sobre todo de la etapa de la vejez que no conocía, y la verdad es que me parece muy bonita. Pero en este caso no he tenido una profesora como la anterior, es decir, tampoco se implicaba demasiado, me pasaba un poco como con la anterior asignatura de la que he hablado. No había mucho feedback, eran demasiado meticulosos con cosas que no tenían tanta importancia a la hora de entregar las PECs, como el tema de las citas, que hay que aprender a citar y es importante y yo lo entiendo, pero se centraban en minucias que quizá en otras asignaturas ni se lo miraban. Y creo que al final el criterio debería ser el mismo para todo o nada. Pero estas cosas pues no las entendía muy bien. Entonces, de media me ha quedado un 7 y ha sido una asignatura, ya os digo, bonita en sí. El material sí que es verdad que me ha gustado mucho porque había muchos vídeos, te explicaban el contenido de una manera más reflexiva, no tan teórica, y la verdad es una asignatura que generalmente le gusta a todo el mundo, pero depende del profesor o profesora, pues se te atraganta un poco más o menos. También tuvimos que entregar 4 PECs y
se me ha olvidado decir antes que tanto en fundamentos como en esta asignatura, si aprobabas la evaluación continua, no era necesario que fueras a examen o a prueba de síntesis. Vamos con la siguiente, psicología de la percepción y la emoción. Esta asignatura desde el primer momento me causó una sensación de amor-odio increíble, porque yo empecé a leer el temario y dije, qué maravilla, qué asignatura más interesante, porque te habla de el criterio y la sensibilidad que tiene el ser humano para detectar estímulos, para percibir cosas, lo relaciona con los rasgos de alguien y es muy interesante porque además te hacen hacer test y pruebas para conocer la sensibilidad de alguien ante los estímulos, hacer comparaciones entre individuos, etc. Y es súper interesante. Además, el material que hay está bastante bien, hay que decir, porque es una asignatura muy compleja de entender, también tiene bastante temario de cálculos y números y demás, pero en este caso sí que había vídeos y te explicaban muy bien los tipos de test que habían, cómo hacer las mediciones, entender los resultados, saber, además de interpretarlos, explicarlos, etc. Lo único malo que las PECs pues eran enrevesadísimas. Una pregunta se parecía muchísimo a la anterior, pero a la vez había algo como para pillarte que era muy diferente. Los enunciados eran a lo mejor de 7 a 8 páginas. O sea, de verdad, era leerte un enunciado, una PEC, una actividad y querer morirte porque pensabas que no ibas a acabarla nunca. Al final me ha acabado gustando mucho. Empecé también sacando nota bajita, en 6, 6,5, y al final con la entrega de las 4 PECs, superando la evaluación continua, no era necesario hacer prueba de síntesis ni examen final, por lo que me la he acabado sacando con una media de 7,8. La siguiente asignatura y la penúltima ya es psicología. La verdad es que con esta asignatura lo he pasado francamente mal. Ha sido la peor experiencia que he tenido hasta ahora en la UOC. A simple vista parece una asignatura bastante sencilla, de hecho lo es, y frustra bastante que siendo la más sencilla sea en la que menos nota haya sacado. Pero os voy a explicar por qué. Al final esta asignatura se centra en tener o reunir las competencias necesarias como profesionales en psicología para utilizar herramientas como la IA, el Big Data, videojuegos, los Griefbots, las redes sociales, los chats y demás con los pacientes y también incluso los videojuegos. La verdad es que es interesante y además creo que es una asignatura muy necesaria. De hecho se suele cursar en el primer semestre, lo que pasa es que como yo hice lo que quise y me cogí las asignaturas que quise, pues me la he dejado para este segundo semestre. Entonces es muy sencilla, simplemente es leer y ir haciendo las PECs. Lo que pasa es que yo creo que quizá es tan sencilla que por eso los profesores se han visto en la tesitura de puntuar tan bajo las PECs. Y es que en esta asignatura, como en las anteriores, tuve que entregar 4 PECs. Si las aprobabas no hacía falta hacer examen final ni prueba de síntesis, de hecho no te daban la opción, solamente se podía aprobar con evaluación continua. Que esto no es que me parezca bien del todo, porque al final te lo juegas todo con los trabajos y te puedes encontrar con profesores que puntúan realmente bajo hasta el punto de parecerte una locura y pedir incluso revisiones, pero bueno. Entonces, al final la asignatura, ya os digo, muy normal, muy sencilla, pero puntuaban muy bajo, penalizaban muchísimo cualquier minucia, márgenes, sangrías, se acogían a cosas que realmente no trataban tanto del contenido aprendido ni adquirido, sino que eran cosas o muy sacadas de contexto o incluso cosas muy puntillosas, y frustraba mucho, y los promedios también eran bajísimos en todos los resultados de las PECs. Y ha sido la única vez que he suspendido una PEC hasta ahora, ¿vale? Que llevo muy poquito de carrera, pero bueno.
Seguramente suspenderé más PECs a lo largo de, pero me fastidió bastante porque yo creía que estaba bastante bien hecha y creo sinceramente que si lo hubiese corregido otro profesor, en absoluto me hubiese puesto un 4,8. Seguramente hubiese estado aprobada, quizá con no muchísima nota, pero sí aprobada. También hay que decir que como tenía que darle tanta caña a otras asignaturas más complicadas, que son un tronco principal en la carrera, pues esta la verdad es que la implicación que tenía con esta era mucho menor. Pero de todas maneras creo que era demasiado. Los comentarios que hacían respecto a las PECs eran solo de temas de citaciones, de bibliografía, y era como que el contenido que pusieras daba un poco igual si había algún fallo de ese tipo. Así que nada, al final le he aprobado, pero con una media de un 6,9. Es la nota más bajita que he sacado, con la asignatura más fácil hasta ahora. Pero de todas maneras estoy contenta, un 6,9 está bien. Yo también es verdad que me miro mucho el tema de las notas, que sean altas o tener una buena media, por si en algún momento me apetece hacer un máster, porque con los másters es complicado, a no ser que entres en la privada, va mucho por la media, ¿no? Las plazas. Entonces pues por eso también le doy importancia. Al final tú te vas a sacar la carrera y va a dar igual las notas que hayas sacado, no vas a presentar las notas a la empresa donde vayas a trabajar o para nada, pero sí que es verdad que si quieres estudiar luego algo más, pues sí que es importante. Y ya por último, la última asignatura es procesos y contextos de diferenciación social, que he de decir que aunque empezó siendo la asignatura que menos me atraía, creo que el aprendizaje que he obtenido, los valores que he obtenido, la reflexión que he sacado de ella, ha sido tan espectacular, tan bueno, tan positivo para mi vida, para mi forma de ver el mundo ahora, etcétera, que le doy un 10, es la que más me ha gustado. También es verdad que es en la que más nota he sacado. Había PECs que eran grupales y luego había otras que eran individuales, siendo la última una prueba de síntesis la que más puntuaba y totalmente individual. Y ha sido una asignatura muy abstracta. Creo que le gusta mucho a personas que tengan una mentalidad así, ¿no? Un poco más artística, más abstracta, de meterse en otras mentes, de intentar entender mucho al otro, tener muchísima empatía y velar un poco, ¿no? Por los valores del individuo y por sus derechos más allá de sus condiciones físicas o psíquicas. Te enseña mucho sobre la discapacidad, sobre cómo entiende la sociedad actual la discapacidad, lo equivocados que estamos, las etiquetas erróneas que ponemos a la gente con discapacidades visuales, por ejemplo, o de cualquier otro tipo, otorgándoles una fragilidad increíble, incluso inconscientemente. Y realmente creo que es una asignatura que hay que hacer, o si no, hay materiales, hay libros, hay vídeos que todo el mundo debería ver y leer para entender un poco más el enfoque que tiene este tipo de personas que han nacido o han adquirido una condición física distinta a la mayoritaria y que no por ello realmente son inferiores, son frágiles o son personas vulnerables. Tenemos que entender también la vulnerabilidad de otra manera y esta asignatura te lo enseña. Así que me ha gustado mucho y gracias a esas 4 PECs al final he podido obtener una media de un 8,5, siendo en la que más he sacado y estando bastante contenta con el resultado y con el aprendizaje. Es muy bonita. Y nada más, esas han sido todas las sensaciones que he tenido, un poco pues un mini resumen de cada asignatura. Si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer, como siempre, yo intento contestar a todo el mundo. Espero que la gente que no esté suscrita y le interese ver contenido similar pues se suscriba al canal y le dé a la campanita para que YouTube notifique cuando suba nuevo vídeo. Y ahora me espera un verano un poco más tranquilo, en el trabajo no, pero bueno,
fuera del trabajo sí. Y una de las cosas que he hecho al enterarme de que ya había probado todo y quedarme tranquila es autorregalarme un par de cosas que las voy a usar ya en el tercer semestre, al empezar en septiembre. Una de ellas es este pack de rotuladores de punta fina. Son de la marca Staedtler, que van súper bien, ya los he utilizado. Y los quería sobre todo para hacer títulos y para apuntarme cosas en la agenda, porque yo, aunque use mucho la tablet para estudiar y subrayar, también me gusta hacerme pequeños esquemas o apuntes a mano, con colores. Y luego, aparte, en la agenda, pues me gusta tenerlo todo, me es más visual, las entregas, los inicios de las PECs, el transcurso, las entregas, etc. Ya os haré un vídeo también cómo me organizo para el tema de las PECs, porque hay mucha gente que me ha preguntado cuántas horas de dedicación a la semana. Aunque ya he subido varios vídeos y ya he hablado de esto, siento que podría explicarlo mejor, pues hablando más concretamente de exactamente cuántas horas al día hago entre semana y fines de semana. Creo que me costaron unos 6 euros más o menos en Amazon, así que la verdad es que está bastante bien porque vienen 10 y son colores bastante bonitos. No sé si se aprecia bien, pero son bastante chulos. Y la otra cosa que también me hacía mucha ilusión tener nueva ya para empezar el año, porque para mí el año empieza en septiembre como para toda la gente que está estudiando, pues es una agenda. Entonces me compré esta agenda súper bonita de Miquel Rius. Es muy bonita, es que es preciosa. Empieza en septiembre, ¿vale? Y ya pues he ido apuntando cositas, el inicio del semestre y demás. Es que es súper bonita, o sea, tiene un montón de detalles. Además es súper gordita, me encanta, la verdad es que es preciosa. Os animo a la gente que estéis pensando en embarcaros en esto. Si de verdad os gusta, si es algo que queréis hacer, no esperéis más, apuntaros, que todo se puede con organización y constancia y con ilusión y con ganas. Y ya está, nada más. Muchas gracias por verme. Perdón por un vídeo tan largo y tan tostón, me ha costado mucho hablar, siento que ha sido un vídeo un poco caótico, pero bueno, espero que os haya gustado o servido y nos vemos en el siguiente.